comprar más armamentos, tanquetas, aviones, en fin, todo eso. Desde las entrañas de la madre tierra se levantan las raíces de lo que somos los seres humanos. Sobre ellas se construyen naciones, se alimentan hombres y mujeres, juegan nuestros niños y se escriben nuestras historias. Es la Pachamama el lugar donde vivimos y su bondad nos permite llamarnos hijos de ella. Desde nuestra cultura estamos invitando a que tomemos conciencia, ya que los recursos como el agua, estos son recursos propios y deben ser por derecho constitucional, debe ser un derecho que nos corresponde no solamente a nosotros los indígenas de manera gratuita, sino a todo el territorio nacional. Los indígenas en realidad desde hace 500 años tienen una propuesta en el sentido de que la vida no es un medio para acumular, la vida es un fin. Entonces uno sí tiene que generar riqueza y uno sí tiene que generar ganancias, pero con un propósito, garantizar el equilibrio y la armonía con la naturaleza, defender la vida. Mientras que de donde uno viene, Occidente, el llamado capitalismo, el propósito es inverso, es que la vida se convierte en un vector para acumular, lo único sagrado es acumular. Y eso nos está llevando a la destrucción del planeta, están matando lo que los indígenas llaman madre tierra. Como ya es costumbre, los pueblos indígenas conmemoran cada 12 de octubre lo que para ellos no fue descubrimiento sino intervención, usurpación de sus riquezas y sus culturas. A 516 años de lo que han llamado el descubrimiento de América, los pueblos siguen reuniéndose para extender una voz de protesta, un llanto estremecedor que se produce porque se sienten desprotegidos, porque han visto cómo sus tierras en un país como Colombia han sido expropiadas por terratenientes industriales o peor aún, por el negocio de la droga. La guerra está prácticamente enquistada en los territorios indígenas, porque en los territorios indígenas se conjugan los intereses del Estado, de las multinacionales. Entonces ahí llega el paramilitarismo, llegan las guerrillas, llegan el narcotráfico a querer controlar esos territorios, pero a la final son unos territorios que ancestralmente son de los pueblos indígenas, y en ese sentido estamos diciéndole al país que no más, que no aguantamos más tantas muertes, tantas amenazas, tanta intimidación, tanto desplazamiento, que los pueblos indígenas aquí en Colombia prácticamente estamos siendo exterminados físicamente y estamos siendo exterminados también en términos de nuestras culturas. Las marchas que hoy inundan los medios nacionales e internacionales y aquellos actos de violencia que saltan en las pantallas de los televisores y las páginas de los periódicos son el resultado de una movilización que se pretendía hacer pacífica, una acción de hecho que le permitiera a los pueblos indígenas poner en común problemáticas sociales atadas a la escasez de tierra y al incumplimiento de algunos acuerdos por parte del Estado. Desde ayer tuvimos a las 7 de la mañana, tuvimos taponado especial aquí en el Rosal, donde estuvo enfrentamientos con el SMAT, ¿no? Donde estuvimos de las 7 hasta las 4 de la tarde, en saldo como 5 compañeros indígenas heridos, y nosotros somos del movimiento Sin Tierra Nieta de Manuel Quintín Lame. Comunidad indígena que tiene un sector inmensamente radical, un sector muy radicalizado, los hijos del Quintín Lame lo llaman así, un sector que uno no sabe si está en la legalidad o en la ilegalidad. Las cordilleras, como lo pueden mirar allí, en la realidad pues ya está superpoblada de los indígenas, ¿no? Como tanto campesinos, dentro de eso pues ya lo que nosotros estamos exigiendo es la parte plana, ¿no? Lo que es la parte de Caloto, la parte de Santander de Quilichao, las tierras planas que están en manos de los narcotraficantes, y esa es la petición, ¿no? Porque nosotros necesitamos ampliar nuestros resguardos también. Los indígenas son un estorbo para todo el mundo. Son un estorbo porque, en esencia, si por ejemplo en los territorios de Colombia donde hay indígenas no hubiera procesos indígenas, no hubiera pueblos con proyectos, con una manera de vivir que valga la pena y que tenga sentido, sería más fácil, porque entonces habría
dos ejércitos, un ejército que viene con el capital transnacional a ocupar el territorio y a quedarse con la riqueza, y otro ejército que a nombre del pueblo los enfrenta. Pero si hay indígenas y hay un proyecto de vida, hay planes de vida, entonces no se puede pasar arrasando. Los colombianos deben saber que este gobierno ha dialogado permanentemente con esta comunidad indígena del CRIC. El señor vicepresidente de la República ha hecho enormes esfuerzos, los diferentes ministros, y en algunas ocasiones también lo he hecho yo. Julio Cuellar, del resguardo de Guadualito, nos informa que los policías se quitaron la ropa y se metieron a los cafetales y están disparando a la gente. Ellos piden que por favor hagan algo desde acá, que ellos no tienen cómo defenderse. Que está bloqueada por una manifestación de resistencia civil en el Cauca. Alberto Ordóñez. Fidel, pues no cesa el sector de la María Piendamó los enfrentamientos entre la fuerza pública y los indígenas caucanos. Daniel Piña, güey. La preocupación indígena por los territorios se centra en la ausencia de escenarios agrícolas productivos. Basta con darle un vistazo a las cifras consolidadas en 2007 para la región andina, pues ellas hablan de que solo el 7,68% de los resguardos titulados están en frontera agrícola, mientras el 92,32% son resguardos ubicados en paisajes de selva, llano, sabana y desierto, tierras de conservación natural o no aptas para la producción de alimento. Las acciones que se han hecho ha sido con el fin de que el gobierno realmente se siente a hablar. Creo que el gobierno en estos casos se ha sentado a hablar con otros. ¿Por qué no sentarse con los indígenas? Que los pueblos indígenas, mediante la sabiduría y la palabra, podemos interlocutar para precisamente discernir nuestras diferencias con los gobiernos de turno. Además también con la construcción de un planteamiento alternativo con los otros sectores sociales. Tenemos unos gobiernos que utilizan la propaganda para desviar precisamente lo que en realidad está ocurriendo frente a los diferentes acuerdos. El gobierno nacional nos viene incumpliendo desde hace muchos años los acuerdos y los derechos que tenemos los pueblos indígenas. El 64,18% de la población indígena del país se concentra en las zonas andinas y según el censo del DANE de 2005, 885.000 personas poseen 1.290.000 hectáreas, es decir, 1,46 hectáreas por persona y 7,29 por familia, cifra inferior a una milésima parte de lo que poseen los grandes terratenientes. ¿Sabe a cuánto venden la hectárea en Caldono? A 15 millones de pesos. Y allá están exigiendo 1.000 hectáreas. Es decir, es como que invirtiéramos 15.000 millones solo para 1.000 hectáreas. Estos dueños ancestrales de la tierra han decidido salir a las autopistas para exigir lo que históricamente es suyo. Tal vez la horda violenta en la que se han convertido parte de las protestas deslegitime algo de sus intenciones, pero finalmente en su integridad están siendo intervenidos por el exceso de fuerza. Tengo un machetazo en la pierna y un disparo en la cabeza. Además, las contradicciones comunes de este tipo de sucesos pueden ser interpretadas de mil maneras, generando todo tipo de abismos informativos. Es importante reconocer que un hombre sin tierra se muere de hambre, que en Colombia cada vez menos tierras son aptas para la producción de alimentos y que no tener el escenario para sentarse a conversar, a esgrimir las diferencias por medio de la palabra puede generar un limbo insuperable. Para defenderse por si llega la tanqueta, estamos encima y con esto nos defendemos. Quedaron como 4 heridos y ahora están echando la culpa a los indios que nosotros teníamos sembrado por acá, papabomba, no sé qué. En el momento en la vía panamericana se encuentran unos desadaptados indígenas, los cuales están taponando la vía, al igual que están colocando diferentes barricadas y atentando contra la fuerza pública. Una granada de fragmentación. Ellos la tiraron y no explotó, nosotros la alzamos para entregar a la Guardia Indígena. Pero aquí estamos y estaremos. Nos están atacando muy feo.
pero aquí estaremos, no nos moveremos. En Colombia, un país con guerra propia de actores víctimas y victimarios en todas las esquinas, se llenan día a día los anales informativos con imágenes crudas y noticias que tocan de a poco las conciencias de los colombianos. Ahora los indígenas pueden ser guerrilleros y el gobierno quiere venderle nuestras tierras a privados. Hace falta entendernos y reconocer que en la diferencia sobreviven las mejores cosas del ser humano, sus búsquedas en el mundo y la protección de lo fundamental, la vida.